Leishana Toba Teyatebe Teyaten en el Chen de Yahweh, en el Chen de Yahshua y en el Chen del amado Ray Jacoes. Que tu vincha ahí. Miren, los bendigo en el nombre de Yahweh, de Yahshua y el amado Ray Jacoes, y que seamos inscritos y seamos sellados en el libro de la vida de Yahshua. Amén. Vamos a dar hoy nuestra enseñanza acerca del verdadero diezmo, la revelación que hay en el diezmo y por qué tenían que ser los frutos de la tierra y por qué no tenía que ser dinero en efectivo. Y por qué tenían que ser no tenían que ser en dinero, en efectivo. No tenían que serlo por muchas razones, las cuales las vamos a ver a través de esta enseñanza. Mire, antes de leer Malaquías capítulo 1, versículo 1 y Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12, voy a hacer una pequeña introducción. Porque a mí no me gusta embobar la gente, a mí me gusta es que las personas que escuchan esta enseñanza de una sola se metan en el tema y de una sola capten la revelación. Por eso que Yahweh el Elohim de Israel nos quite el velo, nos dé entendimiento y nos dé mucha sabiduría para captar, recibir y percibir lo que Él nos quiere dar a entender a través de esta enseñanza. Mire, ¿por qué razón Yahshua y Shaul jamás le exigieron los diezmos a sus discípulos? ¿Por qué razón Yahshua y Saúl jamás le exigieron el diezmo a sus discípulos? Y ellos lo podían hacer. Y no lo hicieron. ¿Por qué razón ellos no lo hicieron? Mire, por la sencilla razón de que ellas no eran las personas las cuales habían sido establecidas por el mismo ¿qué? Por el mismo Yahweh. Y la otra razón, la más importante, ya de que ninguno de ellos pertenecían a la tribu de Leví, que fueron a ellos las personas a los que Yahweh les dio el diezmo, según el libro de Números capítulo 18, verso 20 al 21, y es el que vamos a leer. Mire, que verse de la siguiente forma. Y Yahweh dijo a Aarón, usted sabía que Aarón era símbolo de Yahshua, ¿no? El sumo Cohen Agadón, Aarón era símbolo de Yahshua. Dice, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás ¿qué? Parte. Mire, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. El verso 21 dice, he aquí yo, Yahweh mismo, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. En Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de ¿qué? Del lugar de reunión. Lo acabo de leer, ¿no? Mire, si Yahweh, Yahshua y Shaul, mal traducido por el cura Pablo, ellos lo podían hacer, ellos jamás lo hicieron. Ya que Yahshua venía del mismo Chamayín, del mismo cielo. Y Shaul era de la tribu de ¿qué? De Benjamín. Por esta sencilla razón, mire, los que hoy día exigen el diezmo y los que diezman, ambos se encuentran bajo ¿qué? Bajo la maldición de la Torá. Y no están bajo la ¿qué? Bajo la gracia de Yahweh. La gracia de Yahweh es el mismo Yahshua, no la Torá ni ningún otro rito judío-mesiánico satánico. Mire, léalo en su escritura. En el libro de Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2:21. Libro de Gálatas 3, 10 al 13 y Gálatas 5:24. Mire, los que quieran vivir bajo la ley, dice que se encuentran ¿qué? Bajo maldición. Así de sencillo. Los que están en Yahshua no están ¿qué? Bajo maldición, están bajo la ¿qué? Bajo la gracia de Yahweh. Le aclaro algo muy importante y que usted tiene que saber. Mire, el diezmo fue una ley que estableció el mismo Yahweh para los judíos y no para ninguna otra nación gentil pagana. Así de sencillo. Este tema en la nación de Israel está claro, está clarísimo. Mire, ¿quién fue realmente el que estableció la ley del diezmar dinero en efectivo? ¿Quién fue la persona que realmente estableció diezmar dinero en efectivo?
Esto lo vamos a ver en esta enseñanza, mire, y de lleno como me gusta. Mire, el que estableció la ley de diezmar dinero en efectivo fue un cura católico pagano llamado Agustín de Nopola en el siglo V. Nadie más de la nación de Israel estableció eso, porque usted va a ver la revelación que hay acerca de diezmar en los frutos de la tierra. Fue este hereje apóstata llamado Agustín de Nopola el que estableció diezmar dinero en efectivo. Como siempre, contradiciendo al mismo Yahweh y a su escritura. Miren, el avaro Abraham estableció el diezmo en efectivo. No, señor. Ni Yahweh, le repito, no estableció el diezmo en dinero en efectivo. Y la gente se pega del señor Abraham. Mire, ¿cuál fue realmente el diezmo que estableció el mismo Yahweh? ¿Y cuál era su verdadero significado, su verdadera interpretación? Que era y es y sigue siendo espiritual, no material. Mire, ¿se acuerda de los temas anteriores que venimos estudiando acerca de la Torá? Que tanto la Torá, la fiesta, los días de reposo, los meses del año, las fiestas judías, los días de la semana, los meses del año, todos estos eran y son un símbolo ¿de quién? Del mismo Yahshua. Aún la misma casa de Yahweh, el mismo Moshe, el mismo Aarón, todos estos eran símbolos ¿de quién? De Yahshua. Moshe, ¿quién era? El líder. El ungido por Yahweh para sacar la nación de Israel de la tierra de Egipto, era símbolo de Yahshua. Y Aarón, ¿quién era Aarón? Aarón era el sumo Cohen, la persona encargada de purificar el pueblo para que el pueblo se pudiera acercar a Yahweh. ¿Y a quién simbolizaba Aarón? A Yahshua. Que le aclaro, este ministerio quedó abolido en el libro de Efesios 4:11, porque Yahshua vino a ocupar su verdadero ¿qué? Lugar como sumo Cohen Agadol. ¿Ah? En nuestros temas anteriores vimos que Yahshua era la Torá viviente, en hebreo la Dabar, o sea, en español la palabra de Yahweh viviente. Yahshua era la Torá viviente de Yahweh hecha realidad en la nación de Israel. Y que en Yahshua se cumplieron los 603 mitzvot de Yahweh, que hasta el día de hoy la nación de Israel no ha podido cumplir absolutamente ¿qué? Ninguno. ¿Ah? Y como lo aclaramos en el tema de la venida del Rey Jacob en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 1 y 2, que sobre quién tenía que venir la promesa de Yahweh, sobre los discípulos de Yahshua, sobre los que creyeron en Yahshua y los que reposaron en quién, en Yahshua. Que era para ellos que la promesa del Rey Jacob, no para las personas que se negaron no solo a creer en Yahshua, sino que se negaron a ¿qué? A aceptarlo y a reposar en quién, en Yahshua. Y que fueron los falsos líderes, todos los falsos líderes religiosos de la nación de Israel los que lo rechazaron. ¿Qué tiene que ver con este tema? Pues ya va a ver la revelación. Mire, la promesa del Rey Jacob era para los que creían en Yahshua y reposaban en ¿quién? En Yahshua. Que la venida del Rey Jacob sobre los discípulos de Yahshua era con un solo objetivo: que pudieran ellos cumplir por medio del Rey Jacob los 613 mandamientos que Yahweh había establecido. Y para el otro motivo era para que ellos pudieran entender el verdadero significado de ¿qué? De la Torá. Que solo hablaba de ¿quién? De Yahshua. Léaselo en el libro de Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Que lo dice el mismo Yahshua a los discípulos y a los líderes religiosos. Dice así textualmente, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ¿a quién? A ellos les parecía que en la Torá estaba la vida eterna. Y Yahshua le está diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. Pues ellas son las que hablan de mí, y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para tener vida eterna. Yahshua está aclarando que él era la verdadera Torá viviente de Yahweh, y que las escrituras no le daban vida espiritual absolutamente a nadie.
y que las escrituras solo hablan de quién, de Él. Usted dirá que tiene que ver esto. Mire, pues bien, mire, aún en el diezmo que el mismo Yahweh estableció ahí, existe una gran revelación de Yahweh para referirse a Yahshua. ¿Se acuerda que estuvimos viendo que la tierra prometida era símbolo de Yahshua? Yahshua era la verdadera tierra prometida de Yahweh, no la Israel literal, no la Jerusalén actual. ¿Y cuál es el verdadero propósito y el verdadero significado de la palabra diezmar los frutos de la tierra? Y no ningún dinero en efectivo. Vea la revelación de Yahweh acerca de que se tenía que diezmar a él los frutos que producían la tierra. ¿Cuál tierra? Pues los frutos que producían la tierra prometida. Cuando Yahweh mismo lo llevara ¿a quién? A ella. ¿Ve? Yahshua era símbolo de la tierra prometida. Y sería el mismo Yahweh que lo llevaría ¿a quién? A ella. Si Yahweh no nos lleva a Yahshua, nosotros no podemos ir a Yahshua. Así de sencillo. ¿Está entendiendo? Mire, la tierra prometida era un símbolo, lo igual que siempre lo ha sido el día de reposo de Yahweh. No solo para la nación de Israel, sino para toda aquella persona que crea en ¿qué? En Yahshua. La tierra prometida era un símbolo, lo igual que siempre ha sido el día séptimo, el día de Shabbat, el día de reposo, era un símbolo. ¿Para quién? No solo para la nación de Israel, sino para todo aquel que creyera en ¿quién? En Yahshua. ¿O usted no ha leído Mateo 11:28? Ahí está hablando el mismo reposo, ahí lo tiene, que dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y trabajados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Ahí tiene, no solo la verdadera tierra prometida de Yahweh, sino que también tiene su verdadero ¿qué? Su verdadero Shabbat, que no es un día literal, sino que es una persona llamada ¿quién? Yahshua. Mire, léase el libro de Deuteronomio capítulo 11, verso 9. Leámoslo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 9, mire. Yahweh mismo lo dijo, que él mismo lo llevaría ¿a qué? A una tierra, la cual fluía ¿qué? La cual fluía ¿qué? Leche y miel. Leche y miel. ¿Qué había en la tierra prometida? Mire, leche y miel. Véalo, vea. Libro de Deuteronomio capítulo 11, verso 9. Vea lo que dice Yahweh. Bendiciones de la tierra prometida. Mire, las bendiciones de Yahshua, para que usted lo entienda. Mire, verso 9 dice: y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Yahweh a vuestros padres, que había de darle a ellos y a su descendencia. Dice: tierra que fluye leche y ¿qué? Y miel. Hasta ahí. Miren, ahí le está diciendo que era el mismo Yahweh que lo llevaría ¿a quién? A su tierra prometida, de la cual fluía ¿qué? Leche. ¿Leche para quién? Pues para los bebés, para los recién nacidos, para los recién engendrados. ¿Por quién? Por el amado Ruach HaKodesh, según Juan 3, 6 al 8 y según Romanos 8, 14. ¿Ah? Para los reciencitos engendrados, o sea, para los que recién están llegando a la tierra prometida, o sea, ¿a quién? A Yahshua, al verdadero reposo de Yahweh y a la verdadera prometida de ¿qué? Tierra prometida de ¿quién? De Yahweh. Mire, y miel. ¿Qué simboliza la miel en la escritura? Dice, pues el alimento sólido, la revelación de Yahweh. ¿Para quién? Para los ancianos, para los adultos, en pocas palabras, para los entendidos. Y tanto la leche como la verdadera leche y la verdadera miel la encontrarían ¿a dónde? En ese lugar, en la tierra prometida. En ningún otro lugar la van a encontrar, amigo.
La leche espiritual, como dice Hebreos, no adulterada, solamente la da Yahshua a través del Ruach HaKodesh, a los que el Ruach HaKodesh engendra. Los que el Ruach HaKodesh regenera. Y la miel y la revelación es para las personas que están en Yahshua y que tienen al amado Ruach HaKodesh sobre ellos. Para ellos es la revelación de Yahweh. ¿Ah? Yahshua a través del Ruach HaKodesh les proveería su alimento. Y no existe ningún otro medio para recibir este alimento puro, celestial, sino que es solamente a través de ¿quién? Del Ruach HaKodesh. No existe ningún otro método, amigo. Si usted ha podido leer 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 14, tiene un título que dice que la revelación de Yahweh es a través de su amado ¿qué? Ruach HaKodesh. Ahí lo tiene. Mire, y que solamente los frutos que diera la tierra, solamente los frutos que diera la tierra allá dentro de la tierra prometida. Ahora usted dirá, mire, ¿qué significa la palabra tierra? ¿O a quién Yahweh le llama tierra en las escrituras? Miren, por si usted no lo sabía, Yahweh le llama tierra a la nación de Israel. Léalo en el libro de Jeremías capítulo 22, versículo 29, que dice, tierra, tierra, oye palabra de Yahweh. ¿A quién le está hablando ahí? Mire, a la nación de Israel. ¿Y dónde lo confirma? En Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Que tiene un título que dice la creación. Esa no es la creación, esa es la regeneración. Porque del libro de Génesis, del capítulo 1 al verso 5, ahí no está hablando de que Yahweh va a crear algo, no está hablando ahí del día literal, ni de la noche literal. Desde Génesis 1:14, después del cuarto día fue que Yahweh hizo el cielo, el sol, la luna y las estrellas. De Génesis 1:1 al 5, ahí le está hablando de otra cosa. Ahí, mire, ahí están los tres. En el principio creó Yahweh, está Yahweh, los chamayín y la tierra. Mire, la tierra, ahí tiene la nación de ¿qué? De Israel. Jeremías 22, 29 dice, y la tierra estaba desordenada ¿qué? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de ¿qué? Del abismo, y el Ruach HaKodesh de Yahweh se movía sobre la faz de las ¿qué? De las aguas. Mire, la revelación de las escrituras es para la gente que ama a Yahshua. En el libro de Génesis capítulo verso 1 al 5 se le llama tierra a la nación de Israel. Y por si no lo sabía usted, se le llama agua, se le llama la humanidad a las naciones paganas. Libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 15, ahí lo tiene. Ahí tiene. Léaselo. Ahí lo tiene. Desde el libro de Génesis capítulo 1, del verso 1 al 5, ahí está hablando desde la victoria que la luz de Yahweh iba a tener sobre ¿quién? Sobre Hasatán, porque la luz es Yahshua, Juan 8:12 y el libro de Juan capítulo 9, verso 5. Ahí está hablando de la luz de Yahweh, que es el mismo Yahshua. Las tinieblas es Satán, la tierra es la nación de Israel y las aguas es la humanidad. Y el Ruach HaKodesh que se movía sobre ellos era el mismo Ruach HaKodesh. Ahí tiene esa revelación, mi amigo. Y ahora, ¿por qué Yahweh le llama tierra a la nación de Israel? Mire, por la sencilla razón de que ella fue sacado. De allá salió el señor Adán. Sencillo. Y que solamente sus diezmos, mire, y que solamente la nación de Israel, la tierra, o sea, sus diezmos, los frutos de esa tierra, de esa nación llamada Israel, solamente serían aceptados por el mismo Yahweh en el lugar que el mismo Yahweh les dio para ellos, y no en ningún otro lugar ni en ninguna otra nación. ¿Ah? Los diezmos que salieran de la nación, de la tierra de la nación de Israel, lo que produjeran los frutos dentro de la nación de Israel,
eso era lo que sería aceptado por el mismo Yahweh en el lugar que el mismo Yahweh les dio para ellos. Y no en ningún qué, en otro lugar. Y lo dijo el mismo Yahweh, no lo estoy diciendo yo. Mire, todo fruto de la tierra, toda ofrenda, toda oración, solamente será aceptada por Yahweh a través de ¿quién? De la tierra prometida, que era símbolo de ¿quién? De Yahshua. Le repito, su verdadero reposo, su verdadero Shabbat. Libro de Matillahu 11:28, ahí lo está diciendo. Y lo está diciendo el mismo Yahshua. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré que descansar. Miren, a Yahweh nosotros, mi querido amigo, nos tenemos que presentar con los frutos que nos provea la tierra prometida. Si estamos dentro de ella, si no, no, amigo. Le repito y le doy el significado. A Yahweh nos tenemos que presentar algún día con los frutos que nos provee la tierra prometida, que es el mismo Yahshua. Si estamos en Yahshua. Si no estamos en ella, en Yahshua, Yahshua jamás nos va a proveer de los verdaderos frutos que salen de ella. ¿De quién? De Yahshua. Mire, usted va a encontrar la revelación de esto en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Mire, la Biblia está llena de revelación. El antiguo pacto nos aclara el nuevo pacto. El antiguo pacto explica el nuevo pacto. El antiguo pacto revela lo que no revela el nuevo pacto. Por eso le decía que Yahshua era la Torah viviente, y por eso que en Yahshua fue que se cumplió ¿qué? ¿Qué se cumplió en Yahshua? La Torah viviente de Yahweh, lo que los judíos hasta el día de hoy nunca jamás han podido ¿qué? Cumplir. Los 613 misbot de Yahweh. Mire, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 25, si nosotros no estamos en Yahshua, Yahshua jamás nos va a proveer los verdaderos frutos que salen de la tierra, o sea, de nuestra ¿qué? De Yahshua. Mire, tiene un título que dice Gálatas 5, 16 al 21, dice, los frutos de, aquí tiene los frutos de la carne. Aquí están los frutos del 5 al 16 al 21, ahí están los frutos de las personas que no están en ¿quién? Ni en Yahshua, ni reposando en Yahshua, que son conocidos como las obras de la carne y los frutos del Ruach HaKodesh. Y del verso 22 al 25, usted tiene los frutos de vida que nos da ¿quién? Yahshua, a través de ¿quién? Del amado Ruach HaKodesh. ¿Cuáles son los frutos que exige Yahweh de nosotros en Yahshua? Mire, son los que provee el Ruach HaKodesh: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ¿qué? No hay Torah. Pero los que son de Yahshua, mire, los que son de Yahshua han crucificado la carne con sus ¿qué? Con sus pasiones y ¿qué? De deseos. Verso 25, si vivimos por el Ruach HaKodesh, andemos también ¿por quién? Por el Ruach HaKodesh. Y para andar con el Ruach HaKodesh hay que ¿qué? Hay que ser regenerado por él, y hay que ¿qué? Hay que oírlo. ¿No dice Romanos 8:14? Romanos no dice el libro de Romanos capítulo 8:14. Mire, le voy a dar mejor dicho, yo sé que usted ya se metió en el cuento del verdadero significado de los frutos que exigía Yahweh de la tierra, de la nación de Israel, que tenían que ser los frutos de la tierra cuando estuvieran en ¿dónde? En la tierra prometida, cuando estuvieran en Yahshua. Esos frutos de la tierra solamente eran aceptados a Yahweh a través de ¿quién? Del sumo Cohen Gadol Aarón, que simbolizaba ¿a quién? A Yahshua. ¿Ve? Ellos tenían que presentar todos los frutos de la tierra, llevárselos de ¿quién? A Aarón, que era símbolo de ¿quién? De Yahshua.
Por eso aquí en Romanos 8:14 dice, mira lo que dice, porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh de Yahweh, estos son los hijos de ¿quién? De Yahweh, sencillo. Para nosotros ser poder guiados y dirigidos por alguien tenemos que ¿qué? Tenemos que oírlo. No dice Apocalipsis capítulo 2, verso 11, 2:29 y que el que tiene oídos oiga lo que el Ruach HaKodesh le dice a la Kehilá de Yahshua. Así de sencillo es esto. ¿Ah? ¿Cómo la ve mi amado, mi amada? Y estos frutos solamente los daba ¿quién? Yahweh como promesa ¿a quién? A los discípulos de Yahshua, a los que reposaran en Yahshua, a los que estuvieran en ¿qué? En Yahshua. A los que fueron a él y reposaron en ¿quién? En él. Y esto se cumplió en la segunda fiesta más importante que existía en la nación de Israel, que era la fiesta llamada Shavuot, no Pentecostés. Lea el libro de Hechos capítulo 2, verso 1. Mire, la fiesta de Shavuot era una fiesta que se celebraba después de que la nación de Israel celebrara ¿qué? Pesach, que era un símbolo para referirse ¿a quién? A Yahshua, el verdadero cordero Pesach, el verdadero cordero Pesach de Yahweh. Léalo en el libro de Yohanan, mal traducido por Juan capítulo 1, capítulo 1, versículo 29, que lo dice el Señor Juan. He ahí el cordero de Yahweh que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. ¿Ve por qué le estoy diciendo que el antiguo pacto era símbolo de quién? De Yahshua. Mire lo que le quiero decir. Mire, como ya los discípulos de Yahshua ya habían aceptado a Yahshua y ya habían celebrado Pesach, lo habían aceptado él como el cordero enviado de Yahweh, ellos solamente esperaban de que se hiciera realidad Shavuot en ellos, que Shavuot era símbolo de la venida del Ruach HaKodesh a la casa de Yahweh. Los discípulos solamente esperaban que la promesa de Yahshua, que Yahweh le había hecho a Yahshua se les cumpliera ¿a quién? A ellos. ¿A cuántos? A 12 discípulos menos uno. A los 11 discípulos. No a ninguno 120, como lo explicamos en la enseñanza acerca del Ruach HaKodesh. Mire, ya le doy la revelación de esto, para que usted la entienda y para que usted entienda por qué razón eran frutos de la tierra y por qué no eran dinero, aunque ya se lo expliqué. Ahora mire, vámonos al libro de Éxodo capítulo 31, verso 18. Mire, que libro de Éxodo capítulo 31, verso 18, y le voy a dar la revelación, que esto ya lo vimos anteriormente. Libro de Éxodo, usted me da una esperita, capítulo 31, verso 18. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que versa de la siguiente forma, mire, versa así. Tiene un título en el 12 que es el día de reposo como señal. Usted ya sabe que el día de reposo era símbolo de Yahshua, es el mismo Yahshua. Mire, en el capítulo 31, verso 18, versa de la siguiente forma, mire, dice: y dio a Moshe, ¿quién? Yahweh, cuando acabó de hablar con él en el monte de Har Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de ¿qué? De Yahweh. Estuvimos viendo la revelación anterior acerca de esto, pero para que usted entienda algo aquí muy importante, mire, el dedo de Yahweh era símbolo de la presencia y el poder de Yahweh, o sea, el mismo Ruach HaKodesh. Y se lo aclara el nuevo pacto, como le estoy diciendo, en el mismo de Lucas capítulo 11, verso 20, que lo dice el mismo Yahshua, ¿quién es? Que dice Yahshua que si yo por el dedo de Yahweh echo fuera a los demonios, ciertamente el gobierno de Yahweh ha llegado ¿a quién? A vosotros. El dedo de Yahweh es el mismo amado Ruach HaKodesh. Entonces mire lo que le quiero decir, vea la revelación, mire. Vea la revelación, mire. Shavuot
de Hechos 2:1 al 2, era un símbolo de Yahweh dándole la Torá a la nación de Israel, a los que él mismo había sacado de Egipto. Shavuot significaba la entrega de la Torá de Yahweh a la nación de Israel. ¿Por medio de quién? De Moshe. ¿En el monte qué? Del Har Sinaí. ¿Y qué representaba esto? Mire, esto representaba o significaba una boda. Una boda. Y la Torá, como le aclaro, era un símbolo del novio. O sea, ¿de quién? De Yahshua. La Torá era un símbolo del novio enviado y dado por el mismo que Ruach HaKodesh, como lo está leyendo ahí en Éxodo capítulo 31, 18. Que fue el mismo Ruach HaKodesh que la escribió y fue el mismo Ruach HaKodesh que se la dio ¿a quién? A Moshe. Así de sencillo. La novia simbolizaba la nación de Israel, que se encontraba en el desierto, y que ellas del desierto, ellas se iban a encontrar con su novio ¿a dónde? En el monte de Har Sinaí, ya lista para recibir ¿qué? La Torá de Yahweh, para ella comenzar una nueva ¿qué? Una nueva vida a través de ¿quién? De ella, de la Torá, o sea, comenzarían a vivir una nueva vida ¿en quién? En Yahweh, a través de ¿quién? De la Torá, que era símbolo de ¿quién? De Yahshua. Ahora, ¿quién fue el que se le trajo la Torá y se la dio a la nación de Israel? Mire, el que la trajo y se la dio fue el mismo Ruach HaKodesh. Y Moshe fue el intermediario, el que Yahweh usó para que se la llevara ¿a quién? A la nación de Israel. Mire, tal como Moshe y tal como Aarón, ambos eran símbolos de Yahshua. Porque Moshe, mire, Moshe era la persona la cual escogió el mismo Yahweh para ser el líder y para ser el libertador ¿de quién? De la nación de Israel, que se encontraba ¿dónde? Amañados en Egipto. Y Aarón como Aarón era el sumo Cohen Agadol, Aarón era símbolo ¿de quién? De Yahshua. Tanto Moshe y Aarón eran símbolos ¿de quién? De Yahshua. Ahora, vea la revelación, pues ya hace rato yo sé que usted la tiene, dice, vea la revelación, mire, cuando Moshe sube por primera vez a Yahweh, o sea, a la cima, o sea, Moshe yendo al Padre, o sea, como él es símbolo de Yahshua, Yahshua subiendo a la cima, al cielo por primera, ¿qué? Por primera vez. Moshe se fue. Pero ellos no estaban solos. Miren. Y dice que a la ausencia de Moshe, dice que el del líder, pues, del escogido de Yahweh, del libertador, dice que a la ausencia de Moshe en su primera ida al Padre, dice que la novia cae en adulterio. ¿Con quién? Con el becerro de oro. Ahí lo tiene en Éxodo 32. El becerro de oro simbolizaba un falso ¿qué? Un falso salvador, un falso libertador. ¿Entendió la revelación? Yo sé que sí. El becerro de oro era un símbolo de un falso salvador, de un falso libertador. Al padre del novio ver esto, dice que el padre del novio cancela ¿qué? Cancela la boda. Y el intermediario Moshe dice que al verla a ella, ¿a quién? A la novia, o sea, a la nación de Israel, rindiéndole culto, adorando un falso ¿qué? Un falso salvador, dice que él, ¿quién? Moshe, dice, rompe el contrato, rompe el pacto que su padre había hecho ¿con quién? Con ella, ¿con quién? Con la nación de Israel. Y dice que Moshe vuelve y sube al Padre y los deja nuevamente ¿qué? Solos. ¿A quién? A la nación de Israel. Entonces, vea la revelación en Hechos 2:1 al 2. Mire, en el libro de Hechos capítulo 2, verso 1 al 2, aquí se cumplía el verdadero Shavuot.
que ya no vendría sobre la nación de Israel, que se encontraban adorando por culpa de sus falsos líderes religiosos un falso salvador y un falso ¿qué? Creador. Sino que Shavuot se cumpliría ya no sobre la nación de Israel, le repito, sino ya sobre las personas que creían en ¿quién? En el verdadero Salvador. ¿Ah? ¿Que quiénes fueron cuando él vino que creyeron en él? Fueron nomás 11. No ninguno 120. Y a los 11 fue que se les dio la promesa de ¿qué? Del Ruach HaKodesh. Y que a través de los 11 dice que millones creerían en Yahshua y para ellos también sería la ¿qué? La promesa. ¿Ah? La promesa de Shavuot, de la Torah viviente de Yahshua en nuestras vidas, es para los discípulos de Yahshua y para los que crean en Yahshua. ¿Por medio de quién? De los discípulos de Yahshua. Para que ellos pudieran, ¿qué? Cumplir los 600 mitzvot establecidos por el mismo Yahweh. En pocas palabras, amado. Sin el verdadero Shavuot en nuestras vidas y sobre nuestras vidas, o sea, sin el amado Ruach HaKodesh en nosotros y sobre nosotros, jamás absolutamente ningún ser humano podremos cumplir, obedecer ni un solo mandato de Yahweh en nuestras vidas. Así de sencillo. Y no solo eso, menos vamos a manifestar no solo los frutos, sino tampoco los dones de Ruach HaKodesh que da Yahshua. Si no estamos en ¿qué? En Yahshua, la verdadera tierra prometida de Yahweh. ¿Ah? Y menos nosotros vamos a producir, a poder producir en nosotros mismos, sin el Ruach HaKodesh sobre nosotros, los frutos que solamente da la tierra prometida en nosotros. Sin Yahshua no existe ninguna promesa. Sin Yahshua no existe ninguna tierra prometida, ningún reposo, jamás de los jamases. Y jamás nosotros, en nuestras fuerzas humanas, vamos a producir sin Yahshua y sin el Ruach HaKodesh. Mire, los frutos. ¿Los frutos de quién? Que da Yahshua. Mire, es una gran mentira que Yahweh sopló a través de sus líderes religiosos que por los frutos del Ruach HaKodesh se trabaja. Si ya está diciendo la escritura del antiguo pacto que solamente los frutos, solamente la tierra, o sea la nación de Israel, podía dar buenos frutos mientras estuvieran en la tierra prometida, la que les estableció y le prometió Yahweh, que era el mismo símbolo de Yahshua. ¿Ah? Sin Yahshua no existe ninguna promesa, ni para la nación de Israel, ni para ninguna nación pagana. Sin Yahshua no existe ninguna tierra prometida, no existe ningún reposo, jamás. Menos vamos a poder producir sin Yahshua los buenos frutos. Esa es una gran mentira que el diablo le sopló a quién, le sopló a quién, a sus líderes religiosos. Y eso que estoy hablando es de la nación de Israel. Aquí todavía no he metido las iglesitas de Constantino, que ella no tiene ni pacto ni promesa. Mire, y dice que a través de gente religiosa lleno de legalismos, de ritos y de mitos paganos, van dizque a presentarse a Yahweh, que es que sin Yahshua y sin el Ruach HaKodesh. Mire, qué gente tan atrevida. Quieren ir a presentarle los frutos de... mire, estos son los caínes. Que se fueron a presentar con los frutos del yo a Yahweh. Con el yo hago, yo puedo, yo tengo. Y Yahweh le dijo, no, a ese fruto le falta, a ese diezmo le falta algo, le falta un cordero, le falta Yahshua. Sin Yahshua no hay buenos frutos. Así de sencillo. Mire, ahí tiene la verdadera revelación acerca del verdadero diezmo que exige y acepta Yahweh. ¿Ah? Y que solamente fue ese lugar, el único lugar
el cual estableció el mismo ¿quién? Yahweh. Y que será, es y será siempre Yahshua, no ningún otro lugar, ni literal. Porque como usted lo puede ver, mire, como usted puede confirmar esto en televisión, en internet, que la nación de Israel aún no han entrado en ¿qué? En el verdadero reposo de Yahweh, que es y será ¿qué? El mismo Yahshua. Mire, ellos aún se encuentran en el monte de Har Sinaí. Ellos se encuentran en el Har Sinaí actual, que es Jerusalén. No Jerusalén, porque hasta el nombre de Yahweh ellos se lo quitaron. Ellos aún se encuentran en el monte de Har Sinaí actual. ¿Qué significa Har Sinaí? Mire que el nombre le da la revelación. Significa lugar de discordias, el lugar de odios. ¿Ah? Porque la Jerusalén actual es un lugar actualmente lleno de discordias entre las mismas tribus, entre ellos mismos. Y es un lugar que está lleno de división y odio ante quién, aún entre ellos mismos. ¿Ah? Y lo peor aún, están en un lugar lleno de idolatría y de paganismo, literalmente hablando, le estoy diciendo. ¿Ah? Y se encuentran actualmente adorando un becerro de oro creado por sus mismos líderes religiosos, los cuales lo tienen adorando un falso salvador, llamado Yeshua, no Yahshua. La salvación está en Yahshua, no en Yeshua. Y con este becerro Yeshua se quieren disque acercar a Yahweh creyendo que Yahweh los va a aceptar. Mire, esto sí es una tremenda rementira del diablo, aunque no existe la palabra rementira, aquí yo me la estoy inventando. ¿Ah? Sigamos. ¿Quiénes estaban obligados a darle los mejores frutos de la tierra a Yahweh? Mire, aquellos a quienes Yahweh les envió y les dio su ¿qué? Su Torah a través de ¿quién? Del Ruach HaKodesh en el libro de Éxodo 31:18. Fue el mismo Ruach HaKodesh que les trajo la Torah a la nación de Israel. ¿A quién fue? A la nación de Israel, fue a ellos, a nadie más. La salvación de Yahweh se las envió Yahweh a través del Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh se la entregó a Moshe, que era un símbolo de Yahshua, y él vino y se las trajo a la ¿quién? A la nación de Israel. ¿Ah? ¿Quiénes eran? Ahora, ¿quiénes eran las únicas personas autorizadas por el mismo Yahweh y escogidas por el mismo Yahweh? ¿Para qué? Para exigirle los frutos de la tierra ¿a quién? A la misma nación de Israel. Usted lo ha leído en el libro de Números capítulo 18, verso 21, leámoslo. Mire las personas, es que esto aquí está hermoso, mire. Números capítulo 18, verso 21, mire. Lo está diciendo, amado y amada, el mismo Yahweh. Mire lo que dice. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del lugar de reunión de ¿quién? De Yahweh. ¿Quiénes estaban autorizados para exigir el mismo mire, y ellos no lo establecieron. Mire, esta sí es una mentira satánica. Los levitas no establecieron el diezmo. El que lo estableció fue el mismo Yahweh, y fue el mismo Yahweh que le plació darles el diezmo a los ¿quién? A los hijos de Leví, por cuanto ellos servían en la casa de ¿quién? De reunión de ¿quién? De Yahweh. Mire, para eso estos ladrones de hoy en día, que pone una persona, está sirviendo en la casa de Yahweh, no le dan ni para un miserable almuerzo. No le pagan salario, se lo quieren robar. Si aquí de antemano Yahweh está diciendo que ellos tenían derecho a disfrutar también de los frutos del ¿qué? De la tierra, y ellos tenían que mantenerse también. Mire, porque conozco personas de buen corazón que se van todo un día que a pararse y que dibujar, a abrir puertas, a hacer aseo, y esos muertos de hambre ni le pagan ni le dan almuerzo. ¿Ah? ¿Y qué es que? ¿Ah? Mire, otra cosa. ¿Por qué razón cada 7 años no se debía exigirle diezmos absolutamente a nadie? ¿Por qué cada 7 años se tenía que dejar descansar la tierra y sus animales? Ya es la revelación que quiere significar eso. ¿Por qué cada 7 años no se debía exigirle diezmos, los frutos de la tierra a nadie? Mire, a nadie.
¿Por qué cada 7 años se tenía que dejar descansar la tierra? Y sus animales, o sea, sus trabajadores, para que lo entienda. Mire, y no estaba permitido por el mismo Yahweh que absolutamente nadie, mire, la explotara, mientras que ella estuviera reposando ¿en quién? En el 7º año. Que el 7º año era un símbolo de la plenitud de Yahweh. Que vuelvo y le digo, que era un símbolo de la plenitud de Yahweh. El número 6 es imperfección. El número 7 es la plenitud de Yahweh, que es símbolo de Yahshua. Léalo. Primera en Colosenses, capítulo 1, versos 19 y 20, leámoslo. Mire, que dice, porque en Yahshua habita corporalmente la plenitud de la deidad de ¿quién? De Yahweh. Ya se lo leo. Deme por favor, déjeme, yo llego. Después de Filipenses está Colosenses, ya. Amén, ya llegué. Vea lo que dice, Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Mira lo que dice. Por cuanto agradó al Padre, que en él, ¿en quién? En Yahshua habitase toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. Y del verso 20. Y por medio de él, mire, ¿por medio de quién? De Yahshua. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como en Israel, como las que están en ¿qué? En los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su ¿qué? De su madero, o sea, de su muerte y resurrección. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Mire, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Mire, que si usted está en Yahshua, a usted jamás nadie lo puede venir ni a explotar, ni a manipular, ni con legalismo, ni con ritos religiosos, ni con mitos religiosos. Si usted está reposando ¿en quién? En Yahshua. Si usted está reposando en Yahshua, Yahweh jamás va a permitir que nadie lo venga a usted ni a explotar, menos a manipular, porque a usted lo estará dirigiendo ¿quién? El maestro de las escrituras, el amado Ruach HaKodesh. Y como dice en primera de Pedro, que usted no necesita que nadie lo enseñe, dice porque el Ruach HaKodesh mismo le enseña. Si lo está oyendo, si no lo está oyendo, póngase pilas y anhele oír su voz. Yo todavía estoy en eso, yo estoy anhelando su voz, para que me dirija, para que me guíe y para que me explique cosas de la Torah que aún yo casi no comprendo. Amén. Usted lo encuentra eso en Nehemías 9:20, el maestro en el antiguo pacto era el Ruach HaKodesh, que les hablaba a través de su naví que se volvieran a ¿quién? A Yahweh. Y en el libro de Romanos 8:14, como leímos, que si somos engendrados por el Ruach HaKodesh, debemos ser, si somos de Ruach HaKodesh, debemos ser guiados y dirigidos por él, si es que él está en nosotros. Y si no está en nosotros, pues usted lo tiene que dirigir a alguien. O lo está dirigiendo el Ruach HaKodesh, lo está dirigiendo ¿quién? Satán. Pero nadie solo anda, nosotros no somos neutros. Alguien tiene que estar dirigiendo y controlando nuestras vidas. Mire, los que no somos regenerados por el Ruach HaKodesh nos está guiando y dirigiendo las tinieblas, el mismo Satán. Así sepa Torah, así lea Torah. Por eso es que anhelamos la venida del Ruach HaKodesh sobre nosotros, para que la luz de Yahshua resplandezca. ¿Sobre quién? Sobre Satán, sobre las tinieblas. Génesis 1:1 al 5, ahí tiene, la obra del Ruach HaKodesh es hacer que las tinieblas se vayan de nuestras vidas, para poder manifestar la luz de Yahweh, de Yahshua, o sea, la salvación, la salvación de Yahweh a través de Yahshua, a través de nosotros, que ya no vamos a andar en tinieblas, sino que vamos a andar dirigidos ¿por quién? Por el mismo Yahshua a través de su amado Ruach HaKodesh. Así de sencillo. Mire, la herejía, porque eso es una herejía, de diezmar dinero en efectivo y exigírselo a las personas, usted me va a perdonar, que son ignorantes en cuanto a la escritura, nos da a entender dos cosas. Mire, o el que lo exige es un gran ignorante de las escrituras,
o el que lo exige es un gran ladrón, un traficante, un mafioso, de un libro del cual él desconoce su verdadera ¿qué? Interpretación. Mire, y los que se escudan y se aferran, dizque al diezmo dado por el avaro Abraham, desconoce totalmente las escrituras, ya que el señor Abraham diezmó, el diezmo del señor Abraham no fue el fruto ni de su trabajo, ni tampoco el señor Abraham sacó ese dinero de su ¿qué? De su bolsillo, sino que su diezmo fue el producto de una ¿qué? De una masacre, de una guerra, de una matanza. Si usted lo lee bien, léaselo. El diezmo del señor Abraham, por si usted no lo sabía, se le llama el diezmo del botín de guerra, el diezmo de la masacre, por si usted no lo sabe. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Ahora mire, y este señor solamente hizo ese diezmo una sola vez en su ¿qué? En su vida, y nunca más lo volvió ¿qué? Lo volvió a hacer. ¿Por qué le dijo el avaro a Abraham? Sencillo, es una gran realidad. Porque este señor no fue y le ofrendó todo eso a Yahweh antes de irse a la guerra a rescatar al mundano Lot, su sobrino. ¿Ah? ¿Por qué no lo hizo antes? Pues porque era un avaro. ¿Ah? ¿Por qué el señor no cogió y le ofreció ese diezmo a Yahweh antes de irse a la guerra para que él lo bendijera y le diera la guía y la dirección y la victoria? ¿Por qué no lo hizo? ¿Ah? Porque él no iba a sacar de su bolsillo para darle allá a otro. Jamás de los jamás. Esa es la naturaleza de los judíos. La avaricia, el amor al dinero, por si usted no lo sabía. El otro diezmo que es conocido aún entre los judíos, el diezmo del chantaje, del tramposo Jacobo. En el libro de Génesis capítulo 8, versículo 22. ¿Ah? Este es el diezmo del chantaje. Mire, que si me das te doy. Mire, y ni en la misma escritura hebrea está escrito que este sinvergüenza haya diezmado una sola vez en su vida. Él jamás lo hizo. Este hombre jamás le diezmó a Yahweh ni una sola vez. Libro de Génesis capítulo 8, versículo 28-22, para que usted lo entienda y se lo leo. Este se le llama aún entre la nación de Israel el diezmo del chantaje, ya que este tipo nunca cumplió. No es que todavía era Jacob, era el tramposo. Todavía no le habían cambiado el nombre de Jacob por Israel. Entonces este era un gran mentiroso que vivía prometiendo lo que nunca iba a dar. Así hay personas. Le viven prometiendo cosas a unos que nunca le van a dar. ¿Para qué agarran a prometer lo que no vayan a dar? ¿Sí o no? Es una gran realidad. Miren. ¿Dónde lo encuentra? Pues sencillo, amado, la escritura. En el capítulo 28, verso 22. Uy, Génesis, no Éxodo. Espere. Génesis capítulo 28, hermana. Me voy a poner a leer eso. Génesis 28, 22. Vea, versa así, hermano, vea. Vea lo que dice este mentiroso. ¿Por qué le llama el diezmo de chantaje? Mire lo que dice. Se le está revelando Yahshua, porque el malá que subía y bajaba de la escalera era el mismo Yahshua. Y mire lo que le dice. Se levantó todo asustado de esa revelación divina. Y mire lo que dice. E hizo promesa diciendo: si el Elohim fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Verso 21. Y si volviera en paz a mi casa, a la casa de mi padre, dice: Yahweh será mi Elohim. Mire qué atrevido. Yahweh será el Elohim. Y esta piedra, verso 22, que he puesto por señal, será casa de Elohim. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire, esto jamás lo cumplió este tramposo. Y le aclaro otra cosa. Este ni una vez en su vida diezmó. Mire, Isaac jamás diezmó. La misma escritura hebrea tiene bien claro este tema. Mire, ¿por qué la nación de Israel, mientras andaba en el desierto, mire, no diezmaron ni una sola vez en qué? En su vida, en sus 40 años de peregrinación en el desierto. Usted ha leído en la escritura, y si lo ha leído, por favor, enséñeme el pasaje donde diga que la nación de Israel, mientras estuvo 40 años en el desierto, ellos diezmaron.
Jamás en su vida la nación de Israel diezmó en el desierto ni una sola vez. ¿Por qué razón no lo hicieron? Mire, tenían a Yahweh, tenían a Moshe, tenían a Aarón y tenían los animales para hacerlo. ¿Y por qué razón no lo hicieron? ¿Ah? ¿Por qué no le ofrecieron los frutos de la tierra a Yahweh mientras andaban en el desierto? Por la sencilla razón, amado, que un desierto no produce frutos. Porque realmente tenía el diezmo, solamente tenía validez dentro de la tierra prometida, que era símbolo de Yahshua, no fuera de ella. ¿Ah? ¿Dónde tenía validez el diezmo que el mismo Yahweh iba a establecer? Dentro de la tierra prometida, que era símbolo de Yahshua, no fuera de ello, de ella. ¿Ve por qué razón ni Yahshua ni Shaul, más traducido por el cura calvo griego, jamás ellos se lo podían exigir a la nación de Israel? ¿Ve por qué razón? ¿Ah? ¿Lo está entendiendo? Los que exigen el diezmo, que le aclaro esto, mire, los verdaderos judíos que creen en Yahshua, ellos no hacen esto, ellos no diezman frutos de la tierra. ¿Usted sabía? En el año 70 después de Yahshua, cuando les destruyeron la casa, hace 19 siglos, los judíos no diezman desde hace 19 siglos, por si usted no lo sabía. Y los judíos son los más ricos del mundo. ¿Por qué razón ellos no lo hacen? Mire, porque la sencilla razón de que no hay casa. Y ni hay ni existe actualmente ministerio levítico. Porque nadie sabe actualmente quién es levita y quién no es levita. Porque los levitas están dispersos por todo el mundo y solamente Yahshua los va a reunir y solamente Yahshua va a decir, este es y este no es levita. Así de sencillo. Por eso le decía que el catolicismo está usurpando unos falsos ministerios. Pues cómo no van a usurpar si ellos clonaron de la escritura todo esto. Y ellos se están haciendo pasar por algo que no son realmente. Por eso le decía que tanto el que diezma como el que exige los diezmos están bajo maldición. Y el que diezma no se está bendiciendo, se está maldiciendo él mismo. Mire, entre los judíos ellos tienen bien claro este tema. Esta enseñanza no es para los judíos, esta enseñanza es para desenmascarar a los falsos líderes religiosos hijos de Flavio Valerio Constantino, fundador, papá y Dios del cristianismo, ya que él fue el que estableció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano en el año 325 en el Concilio de Nicea, Italia. Vaya, busque su historia. ¿Ah? Esta enseñanza es para los que ni son judíos, que y es gente que ni siquiera conoce el verdadero nombre ni del Creador ni de los cielos ni menos del Salvador hebreo. Y mire, y que es que haciéndose pasar por levitas. ¿Ah? Por eso le vuelvo y le recalco, toda persona que diezma está bajo maldición y no está bajo ¿quién? Bajo la gracia, no es de Yahshua. Así de sencillo, gústele o no le guste. Y maldita la persona que lo está exigiendo y maldito el que lo está dando. Ya que el diezmo de dar de los frutos de la tierra, que usted ya sabe cuál es su verdadero significado, fue establecido por el mismo Yahweh a la misma nación de Israel y no a ninguna nación que pagana. El diezmo solamente tiene validez en la tierra prometida, la cual era símbolo de Yahshua, en ninguna parte. Los frutos de la tierra, los frutos de su vida, los frutos de su corazón, solamente sus oraciones, para que mejor entienda, toda oración que usted haga a Yahweh, si no va a través de Yahshua, eso no es aceptado por Yahweh, gústelo o no lo guste, sea judío o no sea judío. Mire, las oraciones que los judíos hacen actualmente, la fiesta, los ritos y todo lo que ellos hacen actualmente, como no va dirigido en nombre de Yahshua, eso no es aceptado por Yahweh. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es, amado. Y el diezmo que estableció Yahweh, ya usted oyó y lo oyó el verdadero significado del diezmo.
de que por qué tenía que ser de los frutos de la tierra y no dinero en efectivo. Por la sencilla razón de que usted ya sabe. Ahora, ¿cuál fue realmente el verdadero diezmo que estableció el mismo Yahweh? ¿Y quiénes estaban realmente obligados a darlos, a diezmar? Pues sencillo, la misma nación de Israel. Nadie más. ¿Ah? La misma nación de Israel, nadie más. Le aclaro. Por esa sencilla razón, le repito, es una herejía el diezmar dinero en efectivo. Ahora que usted ya sabe esta revelación, ahora sí vamos a desenmascarar una gran mentira sobre lo que nosotros, porque yo también caí ahí, creíamos que era una que era una gran verdad. A mí Yahweh me reveló esto y yo se lo revelo a usted. Y está escrituralmente sostenido, con la misma escritura. ¿Ah? Y resultó el famoso tema de diezmar dinero en efectivo en la peor mentira de todas. Ahora sí, vámonos al libro de Malaquías, capítulo 1, verso 1. Mire para quién mire lo que dice. Es que, amado, no coma cuento a ningún religioso. Mire. Tiene un título. El amor de Yahweh por Jacob. ¿Por quién? Por la nación de Israel. Mire lo que dice ahí. Tiene un título. Dice, profecía de la palabra de Yahweh. O sea, usted ya sabe que la palabra de Yahweh es Yahshua, ¿no? Eso lo vimos en el tema anterior de que la palabra de Yahweh es una cosa y la Torah es otra cosa. Libro de Apocalipsis 19:13, para que usted lo entienda. Dice que la Dabar, la palabra de Yahweh, es el mismo Yahshua. Lo invito a que lea este tema y lo busque en las enseñanzas anteriores. Mire, profecía de Yahshua contra la nación de Israel. ¿Por medio de quién? De Malaquías, o sea, del mensajero enviado por Yahweh a llevarle ese mensaje. ¿A quién? A la nación de Israel. ¿A quién va dirigida esa profecía? A la nación de Israel. No dice a ninguna nación grecolatina, romana, pagana. Para ellos no es eso. Esto que estamos leyendo es para la nación de Israel. Y ahora vamos a ver la gran revelación de la gran mentira del libro de Malaquías 3, 6 al 12. Con el famoso título que el pago de los diezmos. Vea, mire. Vea lo que dice ahí. Se lo voy a leer y después se lo explico. Dice, porque yo Yahweh no cambio por esto. ¿Hijos de qué? De Jacob. ¿Hijos de quién? De Israel. De Israel. Ahí no está diciendo hijos de Constantino. Ahí no está diciendo hijos de Constantino. Ahí Constantino no existía, para que usted lo entienda. Dice, no habéis sido consumidos, destruidos. Y dice, desde los días de vuestros padres, o sea, en el desierto, ¿no? Dice, os habéis apartado de mis leyes. Mire, y no las guardasteis. No cumplieron ni un solo mandamiento esas bellezas. Y dice Yahweh, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis, mire lo que es un religioso es peligroso, yo. Mire lo que dice, ¿en qué devolvernos nosotros a ti? Oiga, tras de ladrón bufones. Verso 8 dice, ¿robará el hombre a Yahweh? Mire, ¿robará el hombre a Yahweh? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, pues en vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué? Diezmos y ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición porque vosotros, toda la nación de quién? De Israel. Dice, me habéis robado. ¿Me habéis qué? Maldita la nación de Israel que no quiso darle los frutos de la tierra a Yahweh. Y esto está vigente actualmente aún en la nación de Israel y usted ya sabe por qué. Porque Yahweh los introdujo en su tierra prometida y ellos no le quisieron dar ningún fruto a Yahweh de ella. Por la sencilla razón de que ellos no la aceptaron. Fue con la nación de Israel que Yahweh hizo ¿qué? Ese pacto. No ni con Constantino, ni mucho menos con sus hijas. Las iglesias católicas, cristianas, romanas, apostólicas, caleñas y paganas.
Con ella, a ellos, no, de esto que estoy leyendo, aquí no entran ellos, para mejor decirle. Como ellos usurparon la escritura, le quitaron al antiguo pacto lo que no les gusta, pero les gustó para robar a la gente y metéselo a la gente. Si ahí está leyendo desde el capítulo 1, verso 1, que eso va dirigido a la nación de Israel. Y le está diciendo Yahweh que maldita es la nación de Israel que no quiso ¿qué? Darle los frutos de su tierra ¿a quién? A Yahweh, ¿a través de quién? De su tierra prometida, que era ¿qué? ¿Símbolo de quién? De Yahshua. O sea, maldito ellos que no quisieron aceptar lo establecido por Yahweh, el reposo de Yahweh. Rechazaron el reposo de Yahweh, rechazaron al mismo Yahshua. Eso es lo que está diciendo. Ahora mire cómo se desenmascara esta palabra aquí. Que esta palabra aquí, mire, esta palabra aquí sí tiene mucho significado, mucho calibre, amigo. Y aquí es donde va a ver usted el veneno. Y aquí es donde usted va a ver el veneno, le aclaro. Mire. Mire, antes de continuar, antes de explicarle este pasajito, que aquí es donde ellos metieron su herejía de que trae mire lo que dice. Trae todos los diezmos al alfolí. Aquí es donde le metieron a la gente gato por liebre, por si usted no lo sabía, amigo. Malaquías, este es el texto que usan los lobos rapaces, los narcotraficantes mercaderes de la fe, para exigirle a los ingenuos que el dinero en efectivo. Y le dicen a la gente que el que no diezma está en desobediencia, que es que robando a Yahweh. Mire, los paganos, los judíos, este tema le aclaro, ellos tienen eso bien claro, ellos no diezman, para que usted lo entienda. Ningún judío le diezma a nadie, por si usted no lo sabe. Ni en sus quejilá, ni en sus sinagogas, ellos no le diezman absolutamente a nadie, porque ellos saben que si ellos diezman, entran en maldición con Yahweh y entran en apostasía con Yahweh. Esto está claro. Este tema es para desenmascarar a los hijos a las hijas de Constantino. A las que clonaron la escritura hebrea y quitaron los verdaderos nombres del Creador, quitaron los verdaderos nombres del Salvador para establecer lo suyo, pero no quitaron esto del diezmo. Y que vuelvo y le repito, como a mí me gustan las cosas claras, ya vamos para allá. La herejía de diezmar dinero en efectivo la estableció un cura católico. Que pesar que no exista el infierno y no estaría revolcando de maldito. Agustín de Hipona fue el que estableció diezmar dinero en efectivo para mantener todos esos parásitos del clero eclesiástico. Y esto fue lo que adoptaron sus hijas, y a ellos sí les gustó esa parte, eso, y no lo quitaron. Eso dicen, que el que no diezma está en desobediencia robando a Yahweh. Ese libro es para la nación de Israel, ese libro no cabe en la iglesia de Constantino. Ahora, ¿cuál era el diezmo que exigía Yahweh? ¿Y a quién se lo exigía? Mire, él no se lo exigía a los pobres, él se lo exigía era a las cabezas de las 12 tribus de Israel. No a los pobres, ni tampoco a los gentiles, a los paganos idólatras, tampoco lo hacía. Mire, leas el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Deuteronomio capítulo 14, 22. Mire, libro de Deuteronomios, capítulo 14, verso 22. Libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 14, verso 22. Ya le llegó, un segundito, ya lo encontré, ya mismo. Mire, verso así. ¿Qué dice? Hay un título, mire. Que la ley del diezmo. Como ya no existe casa, ya no existe diezmo. Verso 22 dice, 14, 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿En dónde? Usted ya sabe que en la tierra prometía. ¿Exigían el diezmo qué? La nación de Israel se le exigía los frutos de la tierra cada año. Según la Torá, no según la Biblia. ¿Y consistía en qué? En pasado, los frutos de la tierra y de los animales. Ahí no le está diciendo de dinero en efectivo. No dice cada que va la gente a misa, ya le están retacando y le están sacando el diezmo. Martes, miércoles, jueves. Mire, ese es el peor restaurante que existe en el mundo, las iglesias católicas.
que tras de por sí dan una comida chatarra, no se ha sentado la gente y ya le están cobrando la entrada a través de sus diezmos y sus ofrendas para enriquecer estos mafiosos de la fe. Así de sencillo. Mire, no existe ni un solo versículo que sostenga esto. Como me dijo un hijo de Constantino, ese yo le llamo hijo del diablo. Y el repeso es que, mire, a la gente le está mostrando la verdad y el repeso se enojan. Y pues es problema de él que se enoje, porque yo no tengo problemas con nadie. Yo simplemente estoy revelando algo que el Creador me está revelando y se lo estoy compartiendo. Y el que lo reciba, amén, y el que no lo reciba, pues también. A mí ni me va a afectar sus críticas, a mí ni me va a afectar que le salga el papá que tiene dentro de él. Eso a mí no me afecta para nada. Pegarme no va a poder pegarme. Yo no soy mocho. Miren. Me dijo así. Es que en el antiguo pacto no existía el dinero. Que por eso es que no se mencionaba. Y le dije, vea, amigo, le voy a decir algo. ¿Usted dice que no existía el dinero en el Antiguo Testamento? Vea, le voy a mostrar. Eso es una gran mentira del diablo, porque el dinero siempre ha existido desde el antiguo pacto. Desde aquí se lo va a leer desde más atrás. Génesis capítulo 42, verso 25. Me dijo que no existía el dinero. ¿Y sabe qué le dije? ¿Usted lee su Biblia? Me dijo que sí, que yo sé mucha Biblia. Le dije, entonces usted no lee nada, usted es un mentiroso, porque usted me está hablando algo que le está oyendo a su pastorcito mentiroso, hijo de Constantino. Porque usted es un mentiroso, porque si usted leyera la Biblia, el dinero siempre ha existido, amigo. Desde los tiempos de Abraham. Libro de Génesis, capítulo 42, verso 25. Y todo el mundo conoce eso es conocedor. Mire. Los hermanos y José en la tierra de Egipto. Ya existía el dinero. Esto es para los que exigen dinero en efectivo de gente ignorante. Y todavía, mire, Israel ni siquiera había entrado. Mire, amado, Israel no había salido de Egipto. Vea, le doy los pasajes. Génesis 42, verso 25 al 26, se los leo. Dice: después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero. El dinero, ¿está oyendo la palabra dinero? Que cada uno de ellos y poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así lo hizo con ellos. Verso 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos el saco para dar de comer a su animal en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Su dinero. Verso 28. Y dijo a sus hermanos: mi dinero. ¿Ve la palabra dinero? Verso 35. Es que por eso le estoy diciendo. Y aconteció que vaciando ellos su saco, he aquí que en el saco de cada uno de ellos estaba atado ¿qué? Su dinero. 43:12, versos 15 y 18. Léalos, hermanos. Le va a hablar constantemente de la palabra ¿qué? Dinero. Si existía el dinero. Mire, ahí Yahweh ni siquiera los había sacado de Egipto y ya existía la palabra dinero. Entonces, ¿de cuáles frutos de la tierra es que está hablando? Según ellos quieren contradecir al mismo Yahweh. Los frutos de la tierra, ya saben la revelación que era lo que ellos iban a producir cuando entraran al verdadero reposo de Yahweh. O sea, cuando entraran ¿en quién? En Yahshua, cuando aceptaran a Yahshua. No dinero. Y ahí lo está diciendo la misma escritura. Si existía el dinero, siempre ha existido. Como se lo acabo de leer. ¿Para qué era el dinero y para qué se tenía que usar? Mire, ¿para qué era el diezmo exigido por Yahweh y en qué debía usarse? ¿Para qué era el diezmo en que debía usarse? Deuteronomio. Capítulo 14, verso 29. Mire, esto no se lo van a decir nadie a usted nunca en la vida. Mire. Porque es que estoy metiéndolo en el tema de lleno para que cuando comencemos a hablar usted diga: ¡ish! El diablo sí era mentiroso. Mire, la ley del diezmo de los frutos de la tierra, amado, era para usted y para su familia y para hoy día. Ya que mire, aquí le va a hablar una cosa, mire, aquí le va a decir algo del Creador muy, muy lindo, mire. Todavía no le voy a leer el 28, no, le quiero leer el 29, mire lo que dicen.
El 28 pues dice, al fin de cada 3 años existe un diezmo que cada 3 años, y eso lo vamos a ver en nuestra enseñanza, mire. Al fin de cada 3 años dice, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Verso 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiera entre tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda hora de tus que tu mano sigiere. Mire, que Yahweh el Elohim me le dé mucho entendimiento para que capte esto. ¿A quién le está hablando ahí Yahweh? Mire, a los ricos, a las cabezas de las tribus, que eran quienes debían de diezmar, los ricos. Para nadie más, para ellos que eran dueños de las fincas, de las cosechas, y ellos eran hebreos y no eran ¿qué? No eran paganos. El diezmo era para darle de comer a quién, mire, por eso dice los frutos de la tierra, dice, que para ayudar a quién, mire, ¿para qué era el diezmo? Dice, para tu hermano el levita que no tiene ¿qué? Ni parte ni heredad, para el que no tiene nada, hebreo, el extranjero, para el pagano, para ayudar al pagano, para el huérfano, para la viuda, que hubiere ¿qué? En tus poblaciones, dice, y comerán y serán saciados. ¿Ah? ¿Cómo lo ve? Esto si no lo predican esas ratas religiosas. Eso no existe. Como esas ratas que tienen millones y se van a meter a la política, de la avaricia, se van a llenarse más y dejan a la mujer de ellos administrando su secta satánica para llenarse más de plata. Y ellos se van a la política a robar más, a apoyar al malvado. ¿Quiénes debían diezmar? Mire, léase el libro de Levítico 27:30. Levíticos capítulo 27, verso 30. Gracias, hermana. Está, pero no he dicho la palabra y ella ya como que sabe. Levíticos capítulo 25, verso 30. Mire lo que dice. Y el diezmo de la tierra, ¿ve? Así es la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Yahweh es. Cosa dedicada a quién? A Yahweh. ¿A quién? Nadie más. ¿Era para quién? Para los que tenían fincas, propiedades. Ellos eran los que tenían que llevarle los frutos a quién? A Yahweh. ¿Y Yahweh qué le dijo? No, vaya déselo al que no tiene. Vea la revelación. Vaya, coja los frutos de la tierra. Quiere, cójalo literal. Vaya, coja los frutos de la tierra y dele al que no tiene de su propio hermano. Vaya, dele al extranjero, al gentil, al pagano que necesita. Dele a la viuda, dele a los niños. Comparta, no sea miserable, no sea avaro. Porque estas iglesitas, todo el dinero que le entra, todos se lo roban. Y no le dan de comer a nadie. Ni siquiera mantiene a los pobres que andan ahí todo el día parados, barriendo y... Es que la gente también a veces da rabia. Le da rabia que los ponen a cuidar carro y no les dan ni para una miserable gaseosa a estos malditos herejes, hombre. Es que a cualquiera le da rabia eso. Mire, Malaquías capítulo 3, verso 9, mire. ¿Para quién era eso? Para la nación de Israel. Y le digo algo, ¿por qué entraron en maldición? Porque como ellos son ávaros por naturaleza, por su padre Abraham, ellos dejaron de ayudar a levita, dejaron de darle de comer mejor dicho, no le volvieron a regalar un mango a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, como ellos dejaron de hacerlo, ellos entraron ¿en qué? En maldición. Porque es fácil para una persona cuando no tiene un peso, decir, mira, cuando tenga dinero acuérdese de mí. Ay, sí, yo voy a hacer. Pero cuando tiene, se olvida. Eso le pasó a la nación de Israel. Eso le pasó a ellos. ¿Para quién era esto? Dice que para la nación de Israel, para nadie más. Mire, en el libro de 2 Corintios 9:5, mire, Shaul, no un papa llamado Pablo Griego Calvo, mire, jamás Shaul habló ni de diezmos a nadie. Shaul nunca habló de diezmo. Y las ofrendas que le daban a Shaul se la daban los israelitas, no los gentiles. Mire, la gente se pega de Malaquías 3:7. Mire,
Sí, mire, segunda de Corintios 9:5, mire lo que dice Shaul. Por tanto tuve por necesario acertar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Mire, en los tiempos de Yahshua, de Shaul, los discípulos eran ricos. Y ellos prometieron ayudar a los propios hermanos de la nación de Israel que estaban en una situación difícil. Shaul les estaba recordando de que si ellos le iban a hacer esa ofrenda para llevársela a los hermanos, él con mucho gusto se la llevaba. En las iglesias roban todo esto. Mire, en las iglesias vienen predicando esto. Pero mire, y esto sí nos está viendo en esos lugares. Mire, ¿qué nos está viendo? Vea. Mire. Y Yahshua le dijo la misión de los discípulos de Yahshua. Por eso usted aquí, con esto ustedes se enmascaran, son mentirosos. Y que Yahweh los saque de esa secta satánica. Mire lo que dice. Y oyendo predicar, diciendo el reino de Yahweh de los cielos se ha acercado. Dice, sana enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibió, de gracia doy. Esto sí no se ve en ningún lugar de esos. No se ve ni echando demonios, sanando a nadie, ni haciéndole milagro a nadie. Pero sí se los ve robando a la gente a través de su diezmito, en efectivo. Esto no lo están cumpliendo, pero de pedir diezmo, eso sí es sagrado. Mire, coja su dinero, utilícelo para suplir sus necesidades, cómase un buen alimento, dele gracias a Yahweh. Ese es el verdadero diezmo. A los pobres nunca se les exigía el diezmo en el antiguo pacto, ni tampoco era el diezmo usado para mantener la gente. El diezmo tampoco era usado para mantener la mizcal, la casa de Yahweh. No, señor. Mire, las personas, Mateo capítulo 17, verso 25. Libro de Mateo capítulo 17, verso 25. Libro de Mateo capítulo 17, verso 25. Veamos qué dice. Mira lo que dice. El pago del impuesto, oiga. Y él le dijo, le están diciendo a Yahshua, dice, ¿usted no paga impuestos? Impuestos. Y la gente confunde esto con diezmo. Él le dijo, sí. Al entrar en la casa le habló primero y le dijo, mire, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o a quiénes le cobras impuestos? ¿Ellos le cobran impuestos a los hijos o a los extraños? Y él le dijo, a los extraños. ¿Ve? ¿Lo está leyendo? Que las personas que le exigen dinero a los pobres o a los asalariados están pecando. Yahshua constantemente decía en Marcos 10:21, dele a los pobres. En Lucas 19:8, dele a los pobres. Vea, 1 Corintios 4:11, mire. 1 Corintios capítulo 4, verso 11. Y todavía no hemos entrado en el qué. En el significado del diezmo. Todavía no hemos entrado en el significado de qué significa la palabra diezmo según la Torá, según la Biblia católica, según el diccionario hebreo y según el mismo Yahweh. Pero es como a mí me gusta meter la gente de lleno en el tema para que lo entienda, porque a mí no me gusta estar embobando a nadie. 1 Corintios 4:11. Vea lo que dice. El ministerio de los chaliajín es mal traducido por los apóstoles. Mire lo que dice el Shaul. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos afofeteados y no tenemos morada que fija, nos fatigamos, nos cansamos, trabajamos con nuestras propias manos. ¿Cómo lo está viendo usted ahí?
Primera de Corintios 9:8, ya le explico esto. Primera de Corintios 9:8 tiene un título, los derechos de un Shaliahim, de un enviado de Yahshua. Vea. Capítulo 9, versículo 18, vea lo que dice. Mire lo que dice Shaul. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Yahshua para no usar de mi derecho en el ¿qué? En el ministerio. Mire, ¿qué le está diciendo Shaul? Que trabajen, que se predica gratis, no le cobre a nadie por decirle mentiras. Libro de Juan capítulo 10 versículo 11 dice Yahshua que la persona a la cual no le pertenecen las ovejas, dice que ese es un asalariado, y a un asalariado no le interesa ¿qué? Las ovejas, sino su ¿qué? Su lana. De aquí se pegan estos sinvergüenzas de Primera de Juan capítulo 10 verso 11, mire. Capítulo 10 verso 11, mire, dice, Yahshua dijo, yo soy el buen roé. Yo soy el buen roé y su vida da por las ¿qué? Por las ovejas. Mas el asalariado y que no es de él, de Yahshua, de quien no son propias las ovejas, que no son suyas, estas ven venir el lobo y dejan las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las ¿qué? La dispersa. Mire lo que está diciendo Yahshua. Que al asalariado, el que no es de Yahshua, no le interesan la salud de las ovejas. A ellos no le importa si usted come o no come. Ellos lo único que quieren es sacarle todo el dinero que más pueda a ustedes. Y dice que el pretexto de Satanás, según ellos, es que para entender el mensaje. ¿Cuál mensaje? Para ir a enriquecer sus bancos. ¿Ah? Libro de Romanos capítulo 1 verso 16. ¿Qué dice? Libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. ¿Qué dice? Mire. ¿Ah? Por eso le digo, de esa secta me sacó Yahweh. Y me puse a investigar, no me puse a pelear con nadie. Mire, ¿el poder de quién? De la besora de Yahweh, dice, porque no me avergüenzo de dar la buena noticia, porque el poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y también a quién, al griego. Mire, usted nunca vio un sinvergüenza que se haga llamar pastor, venda sus propias propiedades y le reparta su dinero entre los pobres. Usted jamás en la vida va a oír eso, sí. A ellos no le interesa sino sacarle toda la plata que usted le quede. Y mire, ahí está diciendo que el mensaje de Yahweh es con poder. Ellos no... ¿Qué poder? ¿Qué poder? ¿Ah? Libro de Hechos, capítulo 2, verso 45, mire. Que le voy a dar este resumen y lo dejamos hasta aquí. Y mañana, si el Creador lo permite, continuamos. Mire, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45. Vea lo que dice. Vea lo que dice. La vida de los primeros Shaliahim, de los primeros discípulos de quién, de Yahshua, mire. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oiga, ¿usted cuándo ha ido con sinvergüenza de esos? Vaya y venda sus propiedades y reparta su dinero entre los pobres. Nunca lo va a encontrar, mire. Antes vienen a ver qué tierrita tiene usted para quitársela. En resumen, de esta introducción, todavía no hemos comenzado con el tema del diezmo, sino que a mí me gusta que usted coja la esencia de un, amado. Mire, en resumen, el diezmo fue establecido por Yahweh solo para la nación de Israel y no para los goyines, para nosotros los gentiles, los paganos. Y era en la nación de Israel que se tenía era solamente en ese lugar donde tenía validez el diezmo. O sea, era en Yahshua, en la única partera, es a través de Yahshua que solamente Yahweh acepta esos frutos de la tierra, que usted ya sabe cuáles son. Y mire, y solo los ricos tenían que diezmar, y no era dinero, sino que eran los frutos de ¿qué? De sus tierras y de sus animales. Mire, el que es usado por el Ruach HaKodesh no necesita robar a la gente para extender, entre comillas, su mensaje. ¿A través de qué? De la compra de emisoras y canales de televisión y de radios
ni de propagandas, ni de lotes, ni le dicen a la gente que necesitan un lote, y la gente le da el lote, construyen y ¿sabe qué hacen esta belleza? Después va y lo revenden. ¿Ah? Y las personas que hacen esto son gente que no pertenecen ni a la nación de Israel, no conocen ni el verdadero nombre de Yahweh, no conocen el nombre de Yahshua y menos son respaldados por el rey Jacoes, sino que ellos son felices predicando a su Dios, al Dios Mamón, al Dios del dinero. ¿Ah? ¿Qué pensará un judío acerca de los diezmos que le exigen hoy en día en las iglesias cristianas, cuyo papá es Constantino, su fundador? Mire, en las iglesias católicas cristianas se lleva una lista de personas que diezman dinero, contradiciendo aún la misma Torá. Y el día que usted necesita ayuda, pero si usted necesita ayuda, pero usted no aparece en la lista de los diezmadores, mire, a usted no le van a dar ni un vaso de agua, jamás de los jamases. Violando así mismo el segundo mandamiento de su misma Bibliecita, del amor al prójimo y de la ayuda ¿a qué? Al necesitado. ¿Ah? El diezmo fue escrito y dado para la nación de Israel, para nadie más. Y le está hablando Yahweh a Israel, su pueblo, escogido por él. No un pueblo formado por Constantino, un apóstata enemigo de Yahweh y de su pueblo y de Yahshua. ¿Ah? Los judíos dejaron de diezmar hace 1900 años. Porque de esa fecha acá no existe ni Mizcán, menos casa de Yahweh. ¿Ah? Ellos no van a diezmar en ningún templo, en ninguna iglesita. Un lugar dedicado a los demonios y al mismo diablo. ¿Ah? Porque váyase a la enseñanza anterior acerca de la palabra iglesia y ahí tiene el significado. Mire, ningún lugar que se haga llamar iglesia, jamás de los jamases podrá reemplazar la casa de Yahweh que está ubicada en la nación de Israel, no en ningún otro país. No existe, como vimos en nuestro tema anterior, ninguna Israel espiritual. Por si usted no sabe, la doctrina de la Israel espiritual se la inventó un pagano enemigo de la nación de Israel, de Yahweh y de Yahshua, llamado Orígenes. Dice que para reemplazar a la Israel natural por la Israel espiritual, o sea, para meter su herejía, que la iglesia cristiana pagana, que no sabe ni quién es Yahweh ni quién es Yahshua, el rey Jacob, es la Israel espiritual. Mire, eso es una mentira del mismo diablo. Que Yahweh el Elohim de Israel lo continúe bendiciendo y mañana seguimos con nuestra enseñanza. Y como les repito, ni siquiera he comenzado a hablar de el significado de la palabra diezmo según la Torá, según la Real Academia Española, según la Biblia bíblica y según el diccionario hebreo, según el diccionario secular y según el mismo Yahweh, qué significa la palabra diezmar. Que Yahweh el Elohim de Israel lo continúe bendiciendo y mañana continuamos. Amén.